Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Hoy nos adentramos en un terreno, complejo y a menudo doloroso, el del trauma complejo. No hablamos de una herida por un único golpe, digamos, sino de esas marcas profundas que dejan las experiencias adversas, repetidas, prolongadas en el tiempo, sobre todo cuando ocurren en la infancia. Pues estamos pensando en maltrato continuado, negligencia, por parte de las figuras que, en teoría, debían cuidar. Exacto. Y es importante, creo, diferenciarlo del TPT más clásico, el trastorno por estrés postraumático, que quizás asociamos más a un evento único, ¿no? Un accidente, un desastre. El trauma complejo, que de hecho ya la CIE-11 lo recoge como TPT complejo, deja unas secuelas mucho más amplias, más difusas. Afecta a la imagen que uno tiene de sí mismo, a la capacidad de relacionarse, de confiar, y a algo tan básico como regular las propias emociones. Y para poder hablar de esto con algo concreto, vamos a apoyarnos en el estudio de un caso, el de Valentina, una mujer de 43 años con una historia infantil muy dura. Hablamos de maltrato severo continuado por parte de ambos padres, negligencia materna, violencia física y verbal del padre y todo en un contexto de alcoholismo parental, una infancia francamente difícil. Y claro, las consecuencias en su vida adulta son severas. Valentina presenta una disociación importante, esa desconexión de la realidad, de las emociones, del propio cuerpo. Sufre además múltiples síntomas físicos sin una causa médica clara, lo que llamamos somatizaciones. Su funcionalidad en el día a día está muy mermada y además oscila entre estados de bloqueo, de hipoactivación y momentos de agitación, de hiperactivación. Ante un cuadro así, la pregunta clave para el terapeuta es ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cuál debe ser el foco inicial y a qué ritmo avanzamos? Esa es exactamente la cuestión central que queremos explorar hoy. En un caso como el de Valentina, con esa gravedad, es indispensable, sí o sí, una primera fase centrada únicamente en estabilizar, en construir seguridad, antes de ni siquiera rozar el material traumático. O quizás es posible o incluso beneficioso empezar a integrar ciertos aspectos de ese trauma de forma más temprana, con muchísima cautela, claro. Mi postura es clara. En situaciones de esta gravedad, la prioridad absoluta debe ser la estabilización. Yo defenderé que construir seguridad y recursos es el primer paso, un paso indispensable, una base sin la cual no se puede avanzar de forma segura. Y yo, por mi parte, plantearé que, aunque la seguridad es primordial, quizá necesitamos matizar un poco ese enfoque tan estrictamente secuencial. Exploraré si una integración más temprana, adaptada, cuidadosa, podría tener beneficios. Y si, ojo, evitarla por completo también podría conllevar sus propios riesgos. A ver, desde mi perspectiva, la situación de Valentina exige máxima prudencia. Estamos hablando de una persona con una disociación muy alta. Esa desconexión que, autores como Van der Kolk consideran la esencia del trauma, y con lo que llamamos una ventana de tolerancia muy estrecha. Es decir, su sistema nervioso tiene poquísima capacidad para manejar la activación emocional. Enseguida se desborda, o hacia la hiperactivación o hacia la hipoactivación, ese bloqueo. Su funcionalidad diaria está, como decíamos, por los suelos. Dificultades reales para tareas básicas como cocinar, vestirse, la higiene mínima. Y a esto se suman síntomas físicos muy incapacitantes. Problemas de audición, respiratorios, vértigos. Son señales clarísimas de un sistema nervioso desregulado por el trauma. Además, hay un dato en su historia que me parece crucial. Una experiencia previa muy negativa con MDR, esa técnica de procesamiento del trauma, en las siglas, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que la dejó fatal, sumida en ansiedad y llanto durante días. Intentar procesar recuerdos antes de tiempo, como advierten los modelos de tratamiento como el tripartito, que estructura la terapia en fases, conlleva un riesgo altísimo de retraumatización, de volver a herir, y muy probablemente la llevaría a abandonar la terapia. Por eso, el foco inicial, tal como se hizo en las primeras 11 sesiones del caso, debe ser la fase 1, estabilización, seguridad y desarrollo de recursos. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues significa ayudarla a ampliar poco a poco esa ventana de tolerancia, mejorar su funcionamiento cotidiano, enseñarle técnicas concretas para calmarse, para conectar consigo misma de forma segura en el caso usaron respiración,
focusing, este método para prestar atención a las sensaciones corporales y sobre todo construir una relación terapéutica sólida, un vínculo seguro que repare en parte esas heridas relacionales de su infancia. Las mejoras que se vieron en esas primeras sesiones, como una mayor adherencia, un mejor autocuidado, demuestran que este trabajo de base es esencial antes de poder abordar el núcleo del trauma. Entiendo perfectamente la necesidad imperiosa de seguridad y la prudencia que exige un caso como el de Valentina. Comprendo tu argumento sobre construir esa base, de verdad. Sin embargo, me surge la pregunta de si un enfoque exclusivamente centrado en la estabilización que pospone toda conexión, incluso una conexión indirecta con el material traumático, no podría tener una consecuencia no deseada. Quiero decir, no podría reforzar sin querer la misma evitación o la disociación que son precisamente parte del problema que intentamos tratar. Si la paciente aprende a regularse pero nunca conecta esa regulación con el origen de su malestar, ¿no podríamos estar de alguna manera cronificando esa fragmentación interna? ¿Podría esto generar un estancamiento a largo plazo? Donde la paciente mejora en lo superficial, sí, pero sigue sintiéndose desconectada de su historia, de sí misma. Además, si lo pensamos bien, las propias técnicas de estabilización que mencionas, como la psicoeducación sobre la ventana de tolerancia, explicarle cómo funciona su sistema nervioso, o el trabajo con focusing para explorar sensaciones corporales, ya implican un contacto. Un contacto muy regulado, muy indirecto, sí, pero contacto al fin y al cabo con las respuestas corporales y afectivas que el trauma ha dejado. Quizás la línea entre estabilizar y empezar a tocar el trauma no es tan nítida como a veces la planteamos en teoría. Por eso considero que una integración temprana de la comprensión del trauma y sus efectos, siempre por supuesto adaptada al ritmo y a la capacidad de la paciente, puede ser vital. No me refiero necesariamente a procesar recuerdos específicos de entrada, como bien señalas, por el riesgo que tiene. Pero sí a validar continuamente su experiencia, a ayudarla a conectar los síntomas actuales, el cansancio, los dolores, la ansiedad, con su origen en el pasado. Algo que de hecho parece que empieza a suceder de forma espontánea en las sesiones más avanzadas del caso. También se podría empezar a construir muy poco a poco una narrativa coherente sobre su vida, como proponen modelos como la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Factores como que Valentina conviva aún con su madre, que es un disparador constante para ella, o la propia severidad de su historia, sugieren que la estabilización sintomática por sí sola, sin empezar a abordar las dinámicas subyacentes, podría tener efectos limitados. Esos momentos de lucidez, de insight, que la propia Valentina empieza a mostrar, donde relaciona presente y pasado, podrían ser una señal incipiente, aunque frágil, de una capacidad para un trabajo un poco más integrado desde fases más tempranas. Siempre con el apoyo y la contención adecuados, claro está. Ese punto del estancamiento es interesante, sí. Sin embargo, yo sigo pensando que el riesgo de retraumatización en este caso es demasiado alto como para no priorizar la seguridad de forma, taxativa al inicio. La experiencia negativa con el MDR es una bandera roja muy clara. Y la alta disociación, esa esencia del trauma, nos indica que su capacidad para mantenerse presente, conectada mientras explora material doloroso, es muy, muy limitada. La primera norma en nuestra profesión tiene que ser primero no hacer daño. La estabilización, tal como yo la entiendo dentro del modelo de fases, no es un simple parche, ni una forma de evitación. Es crear activamente la capacidad interna necesaria para que la paciente pueda después afrontar su historia traumática de forma segura y eficaz. Sin esa base sólida, de regulación, de autoconocimiento, de confianza en la terapia, cualquier intento de procesamiento profundo sería como, construir una casa sin cimientos. Está destinada a derrumbarse y, peor aún, a causar más daño. Reconozco totalmente el riesgo de desbordamiento, sí, y la experiencia con MDR es un dato que no podemos obviar desde luego. Pero mi preocupación va en la línea de que la disociación, aunque es un mecanismo de supervivencia, claro, también tiende a perpetuarse si no se empieza a abordar de alguna manera, aunque sea de forma muy indirecta, muy gradual. Si esperamos demasiado tiempo para ayudar a Valentina a entender por qué se siente como se siente, por qué su cuerpo reacciona de ciertas maneras, por qué tiene esas dificultades en su vida, ¿no podríamos paradójicamente estar cronificando esa sensación de fragmentación, de no entenderse a sí misma? ¿No podría aumentar su desesperanza, pensando esto no tiene arreglo o nadie entiende lo que me pasa, aunque consiga, ducharse o salir a la calle?
¿No corremos el riesgo de que sienta que solo estamos gestionando la superficie, poniendo tiritas, sin atrevernos a mirar juntas, aunque sea de lejos al principio, el núcleo de su dolor? Entiendo esa preocupación por la cronificación, de verdad, pero creo que es fundamental precisar qué entendemos por estabilizar. No se trata solo de reducir síntomas superficiales, ¿eh? Significa trabajar activamente para mejorar su funcionamiento en la vida diaria, que estaba gravemente afectado. Significa ayudarla a regular un sistema nervioso que está objetivamente fuera de control. Implica enseñarle herramientas para ampliar activamente esa ventana de tolerancia, para que pueda experimentar un rango mayor de emociones y sensaciones sin desconectarse o desbordarse. Y, crucialmente, significa construir recursos internos como la capacidad de autoobservación, la autocompasión y externos como una red de apoyo, si es posible, antes de sumergirse en el procesamiento de los recuerdos traumáticos específicos. Es una fase preparatoria, activa y necesaria, no un simple compás de espera, ¿entiendes? Sí, estoy de acuerdo en que esos son los objetivos de la estabilización, son fundamentales, pero insisto en mi pregunta. ¿Es realmente una fase completamente separable del trabajo con el trauma en sí? Yo creo que en la práctica no lo es tanto. A ver, cuando trabajamos con la ventana de tolerancia, ayudando a Valentina a identificar qué situaciones o personas la disparan, como la presencia de su madre, por ejemplo, y cómo reacciona su cuerpo con tensión, bloqueo, agitación, ya estamos trabajando directamente con la fisiología y la experiencia vivida del trauma en sí. Cuando usamos una técnica como el focusing, para que ella aprenda a acercarse con curiosidad, con aceptación, a esas sensaciones corporales incómodas ligadas a la ansiedad o al vacío, no estamos ya tocando, de forma muy cuidadosa, muy contenida, ese trauma que, como dicen Van der Kolk y otros, queda almacenado, encapsulado en el cuerpo. La separación conceptual entre estabilizar y empezar a tocar el trauma me parece más una guía teórica que una realidad clínica estricta. En la práctica, yo veo más un continuo. El vínculo terapéutico es, claro, otro elemento clave en este debate. Desde mi punto de vista, esa relación segura, estable, reparadora, es la condición indispensable que se forja precisamente durante esta fase inicial de estabilización. Es la confianza, la sensación de seguridad que se genera con el terapeuta lo que permitirá, más adelante, que la paciente se atreva a explorar el material más doloroso, más aterrador. La propia Valentina, según se describe, valora enormemente el vínculo seguro que se estableció en esta terapia e incluso menciona positivamente la generosidad y sabiduría de terapeutas anteriores que le ayudaron a sentirse segura. Esa relación es el contenedor necesario para el trabajo posterior. Totalmente de acuerdo. La importancia del vínculo es capital. Es la base de todo, sobre todo cuando hablamos de trauma relacional, ¿verdad? De heridas infligidas precisamente en las relaciones tempranas. Pero precisamente por eso planteo una perspectiva ligeramente distinta. Un vínculo fuerte y seguro podría ser no solo el contenedor, sino también el vehículo que permita una exploración temprana, gradual y sobre todo segura de temas relacionados con el trauma. No me refiero solo a enseñar habilidades de afrontamiento o de regulación, sino a usar esa relación segura para empezar a nombrar y validar el sufrimiento asociado al trauma un poco antes, de forma contenida. El simple hecho de que Valentina pueda empezar a decir «me siento así por lo que viví» y que el terapeuta lo acoja, lo valide, sin necesidad de entrar en los detalles más escabrosos de los recuerdos, eso puede ser profundamente terapéutico en sí mismo. Podría incluso aumentar su motivación para el proceso, al sentir que se está abordando lo importante, en lugar de tener la sensación de que se pospone indefinidamente. Y si miramos la interpretación del progreso inicial que se observó en esas primeras 11 sesiones, yo lo veo como una clara evidencia de que el enfoque centrado en la estabilización y el autocuidado estaba funcionando y era lo adecuado para ese momento. Las mejoras eran concretas, observables. Empezó a ir a terapia vestida con ropa de calle en lugar de pijama, a veces usaba maquillaje, contaba que había utilizado las técnicas de respiración aprendidas, expresaba mejor sus necesidades al terapeuta. Pueden parecer pequeños pasos, sí, pero en el contexto de su estado inicial son avances fundamentales. Demuestran que el trabajo en la fase 1 estaba dando sus frutos y preparando el terreno necesario para lo que viniera después. No niego en absoluto que esos pasos sean positivos y necesarios. Lo son, sin duda. Pero mi pregunta es si son suficientes por sí solos, dada la magnitud del trauma que arrastra Valentina. Esa historia terrible de abuso infantil, esos síntomas físicos crónicos incapacitantes.
¿O podrían ser mejoras un tanto frágiles si no se empiezan a conectar con muchísima cautela con las raíces más profundas del problema? Además, hay algo en el propio relato del caso que a mí me llama la atención. La emergencia en terapia de una mayor consciencia sobre sus partes internas disociadas. Ella misma llega a hablar de su parte sensible y su parte látigo, y su capacidad incipiente, aunque sea puntual, para conectar emociones intensas del presente con experiencias dolorosas del pasado, como cuando relata una situación en la que se sintió juzgada. Esto me sugiere que la propia paciente, con el apoyo y la seguridad adecuados, ya estaba iniciando un proceso de integración que iba un poco más allá de la mera estabilización de síntomas o del autocuidado básico. Quizás la terapia podría haber acompañado esa integración emergente de forma un poco más explícita. Siempre, por supuesto, manteniéndose dentro de su ventana de tolerancia y asegurando su estabilidad, insisto. En conclusión, mi posición se mantiene firme. La prudencia y la evidencia clínica acumulada sobre el tratamiento del trauma complejo severo, especialmente cuando hay alta disociación y baja funcionalidad, como en el caso de Valentina, indican que una fase inicial robusta, claramente enfocada en la seguridad, la estabilización de los síntomas más incapacitantes y la construcción de recursos internos y externos es fundamental y prioritaria. Es la manera de sentar las bases necesarias para que el trabajo posterior con el material traumático sea seguro, sea profundo y sea verdaderamente reparador, minimizando el riesgo siempre presente de causar más daño. Por mi parte, y reconociendo siempre que la seguridad es el pilar sobre el que se construye todo lo demás, sostengo que debemos ser conscientes de los matices y de los posibles inconvenientes de un enfoque secuencial excesivamente rígido, que podría, sin quererlo, reforzar patrones de evitación o llevar a un cierto estancamiento. Argumento que una integración temprana de la comprensión del trauma, la validación explícita del sufrimiento asociado y el trabajo corporal consciente para regular las respuestas al trauma, todo ello realizado siempre dentro de la ventana de tolerancia de la paciente y firmemente apoyado en un vínculo terapéutico sólido, podría ser crucial para prevenir la cronificación y fomentar una curación más integrada y profunda desde etapas más iniciales del proceso. El caso de Valentina, sin duda alguna, nos sirve para ilustrar la enorme complejidad inherente al trauma complejo y los tremendos desafíos que supone para los terapeutas que acompañamos a estas personas. Como bien se señala en el material que hemos analizado, el camino terapéutico en estos casos suele ser largo, arduo y requiere una adaptación constante del enfoque por parte del clínico, ajustándose a las necesidades cambiantes del paciente a lo largo del tiempo. Ciertamente, no existe una única respuesta correcta, ni una fórmula mágica aplicable a todos los casos, ¿verdad? La habilidad del terapeuta para navegar esa tensión constante entre garantizar la seguridad y facilitar el procesamiento del trauma, ajustando el ritmo, la profundidad, las técnicas, es absolutamente clave. Creo que explorar estas distintas perspectivas, como hemos intentado hacer hoy, enriquece nuestra comprensión no solo de este caso particular, sino de las delicadas y a menudo difíciles decisiones clínicas que implica acompañar a personas con historias tan dolorosas. Queda mucho por explorar y aprender, tanto sobre el caso de Valentina como sobre el campo del trauma complejo en general.